Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos en la última entrevista de esta mañana con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkever. Ministro, ¿cómo está usted? Ministro, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ahora, ok. ¿Cómo está? Primero que nada. Hola. Ministro, ¿me escucha o no? Ahí sí, un poquito lejos, ya, pero lo escucho. Ya, ok. En primer lugar, quisiéramos saber de alguna manera la reacción a ciertas cosas que se han dado a través de los medios de comunicación y que tienen que ver con directamente situaciones que afectan a los hogares en particular. Hubo un anuncio de parte del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo sobre que se detectaron 30 campamentos, estoy leyendo, que están en fase crítica de consumo de agua. No es nuevo que se sepa que el agua potable estaba en situación de déficit. De hecho, por eso es que había una cantidad gigantesca de camiones aljibe a lo largo de todo el país repartiendo agua, pero entiendo que estos 30 campamentos están en una fase crítica. ¿Qué significa eso? Sí, Fernando, varios temas respecto a campamentos. Nosotros llevamos adelante un catastro el año 2018 respecto del número de campamentos que existían, no con el ánimo solamente de contarlos porque es lo básico para poder iniciar la labor, sino para poder empezar a trabajar con ellos. Y efectivamente hoy día en Chile existen 802 campamentos que catastramos a través de un trabajo que se hizo el año 2018. El anterior catastro se había hecho el año 2011. ¿Qué queremos nosotros? Que cada 2 años el Ministerio de Vivienda, que es el que busca las soluciones y otorga vivienda y entrega vivienda a la familia, en este caso también de campamentos, no solamente trabaje con los campamentos, sino que tenga un catastro y cada 2 años lo vaya revisando y actualizando, evidentemente, porque además sirve como accountability, como rendición de cuenta para ver el avance y las mejoras de las familias que hoy día tomaron la decisión de ir a un campamento, que es una decisión súper radical. De esos 802 campamentos, hay 47.000 hogares viviendo hoy día en campamento. Si lo multiplicamos por 4, por 5, uno inmediatamente saca la cuenta de cuánto es el número de personas que viven en campamento. Ahora bien, y por eso quiero, me alargué un poquito simplemente para explicar, en esos campamentos nosotros hemos venido trabajando hace bastante tiempo con las familias, con dirigentes, tenemos una red importante con cada uno de ellos, los pudimos censar, sabemos cuál es su origen, de qué país vienen, cuáles son sus necesidades, cuáles son las razones de por qué llegan a un campamento, lo que nos ha permitido avanzar en buscar soluciones y acompañarlos durante todo el periodo de vivencia en un campamento hasta llegar a una vivienda definitiva. Entonces, ahora que viene la emergencia, evidentemente los campamentos tienen agua, pero hay algunos que están en fase crítica. ¿Qué significa que estén en fase crítica? Significa que no es que no la tengan, sino que como han quedado familias sin ir a trabajar o guardando cuarentena o cordones sanitarios o no saliendo de la casa simplemente, el consumo ha aumentado un poco. Y sobre todo en las regiones del norte donde nos ha costado obtener abastecimiento de agua. Y esos son 35 campamentos, particularmente en la región de Atacama, donde lo que hemos hecho es contratar camiones aljibe para abastecer ese sobreconsumo, entre comillas, sobreconsumo o mayor consumo de agua, producto de que hay más familias o más personas habitando que lo que habitualmente ocurre, o hemos derechamente construido estanques generales para almacenar agua en alguno de esos campamentos. Pero efectivamente iniciamos una labor y una acción preventiva donde también hemos tenido la ayuda importante y coordinada del mundo privado, de techo, donde de hecho en unos minutos más vamos a lanzar una mesa, vamos a dar a conocer una mesa más que lanzar, una mesa que ya está trabajando, que se reúne semana a semana, público-privada, precisamente para atender situaciones de emergencia y preventivas en campamentos. Estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkever. Ministro, aparte de la situación de campamentos y entendiendo que el Ministerio de Vivienda tiene que ver básicamente con la casas habitación, con el hábitat donde se vive, pero la parte urbanismo agrega otra capacidad que tiene que ver con cómo está dispuesta la ciudad, cómo se organiza
la vida en términos de las ciudades. Me gustaría saber si es que ustedes llevan un catastro o reciben información de cómo impacta en situaciones particulares, por ejemplo, en las situaciones de poblaciones a lo largo y ancho del país, en torno a los perímetros de las grandes ciudades. ¿Qué tanto la situación que estamos viviendo impacta directamente en lo que pasa al interior de los hogares? Sí, hay un tema súper relevante que es el hacinamiento. A ver, Fernando, nosotros lo que hemos tratado también en esta situación de emergencia es acompañar al máximo a las familias en poder sobrellevar de buena manera un eventual aislamiento, un quedarse en la casa en condiciones a veces complejas, a veces no tan cómodas, porque hay hacinamiento en muchos hogares, y por lo tanto y eso se suma a lo que ocurre con las familias en campamento, de lo que lo veníamos conversando. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, primero, entregar muchísima información a todos los grupos organizados, entiéndase, familias que viven en condominio, familias que viven en campamento, familias que postulan a proyectos de vivienda y que a su vez están viviendo de allegados en otras viviendas, y que nosotros tenemos una red importante y una base de datos importante con la cual estamos conectados permanentemente y entregándoles información respecto de qué medidas tomar, qué acciones emprender. Por ejemplo, los que tienen que postular a un subsidio, les hemos postergado las postulaciones o estamos privilegiando la postulación digital versus la presencial. En fin, hemos hecho una serie de medidas que dicen relación con esta materia, pero y ahí engancho también con la pregunta, los factores de hacinamiento evidentemente complotan y atentan contra una buena calidad de vida en un proceso de emergencia sanitaria como la que estamos. Y evidentemente que hemos hecho nosotros a lo mejor no es la mayor y la más principal o la mejor de las soluciones, pero por ejemplo acelerar la entrega de viviendas, que en este periodo podríamos haberla suspendido, porque normalmente las entregas de vivienda van acompañados de ceremonias, de actividades con autoridades, porque las propias familias así lo solicitan, porque llevan mucho tiempo esperando. Pues bien, hemos iniciado también la entrega de vivienda de manera bastante más segura, donde convocamos a las familias, una persona por casa, donde le entregamos su llave en horarios diferidos. Hemos entregado ya casi 2.000 viviendas en estos 4 semanas, 5 semanas de emergencia, que debían entregarse, y que aceleramos también los procesos. Yo sé que 2.000 no es lo suficiente, pero evidentemente hemos ido haciendo acciones de ese tipo y de mucho acompañamiento con las familias, de mucha información. Ayer, por ejemplo, entregábamos viviendas en Punta Arenas y me tocó conectarme vía Zoom con la persona que está recibiendo una de las viviendas, y me decía, ahora vamos a poder vivir de mejor manera el aislamiento y la emergencia porque tengo un dormitorio para mis hijos, que antes no lo tenía. En fin, pero efectivamente, Fernando, hay la emergencia devela un drama que viene dando vueltas hace mucho tiempo, que es la cantidad de familias que viven en hacinamiento, que viven en situación compleja. El hacinamiento hoy día es más de 2,5 personas por habitación. Así se toma desde el punto de vista estadístico, aunque suene raro, 2,5 personas por habitación. Y el hacinamiento crítico ya es más de 3 personas por habitación. Entonces, hay un tema ahí bien que no es nada de profundo, es muy palpable y que hoy día se ve bastante latente. Es distinto el aislamiento en una vivienda de 100 metros cuadrados que el aislamiento en una vivienda de 55 metros cuadrados, que es más o menos el promedio de viviendas que nosotros le otorgamos a la familia. Sí, ministro, ¿y cómo entra en la ecuación la inmigración acá? Porque eso es una situación donde se ha hablado mucho, se ha visto mucho, pero en una situación de pandemia, en una situación de incertidumbre, de miedo, hay toda una serie de nuevos problemas que aparecen, desde alejarse de lo distinto, de lo diferente, que ya antes había podido hacer, pero la forma en que esas personas enfrentan esto es distinta a la de las personas que
tienen la nacionalidad chilena y por lo tanto tienen conducto o tienen algún tipo de mecanismo formal de cómo el Estado pueda llegar a ello? Sí, a ver, la migración golpea como una exigencia importante para el Ministerio de Vivienda apenas las familias empiezan a llegar a Chile. Para poder acceder a algún beneficio en el Ministerio de Vivienda hay que tener residencia y por lo tanto se requiere la cédula nacional para extranjeros, en términos simples, que requiere a su vez 5 años de permanencia al menos en Chile. Y por lo tanto es una exigencia mínima que les permite a la familia ya postular. Todos sabemos los beneficios que trae la migración en muchos aspectos, pero también trae exigencias para el Estado, y en el caso del Ministerio de Vivienda es uno de ellos. Doy un puro dato nomás: en Antofagasta el 60% de las familias que vienen en campamentos son extranjeros, y un porcentaje importante todavía no cumplen con los 5 años de avecindamiento y por lo tanto les impide poder obtener soluciones definitivas en Chile, o aspirar a tenerlas recientemente, con lo complejo que eso significa también, porque hay muchos chilenos que están esperando hace mucho tiempo y con justa razón muchas veces dicen ¿por qué un extranjero antes que yo? Que es una discusión que normalmente se da en el día a día. Obvio. Eso sobre todo en un contexto de miedo. Efectivamente, y sobre todo, claro, cuando una familia una familia chilena que lleva acá esperando mucho tiempo por una vivienda, claro, y aparecen una familia extranjera que se instala en Chile, que se radica en Chile, que tiene hijos en Chile, pero igual se produce a veces esa odiosa división o diferencia que hay que hacer un esfuerzo por explicársela a la familia de los chilenos, a la familia chilena, para que lo entiendan y lo entiendan bien. Pero más allá de eso, las familias extranjeras hoy día que están viviendo situaciones de avecindamiento en Chile reciente, evidentemente en materia de vivienda no lo están pasando bien. Nosotros hemos tenido ya información de algunos municipios respecto de migrantes que han perdido su trabajo, que era un trabajo muy precario en un inicio, como normalmente ocurre a veces, lamentablemente, y han procedido a avanzar en tomas de terrenos para poder instalarse porque ya no tienen recursos para poder pagar un arriendo. Y eso se está dando, no digo masivamente, pero nos está ocurriendo. Entonces, hay ahí un factor importante que eso es la otra cara de la emergencia y la otra cara de la complicación económica y financiera en que el país está entrando, y no solamente el país, sino que el resto de los países también. Estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkeberg. Ministro, hay otro tema que también es del resorte del Ministerio de la Vivienda e incluso ingresó modificaciones ad hoc a la ley de copropiedad, porque se ha informado, pero ya con bastante profusión, no es un caso aislado, de situaciones que afectan a edificios o condominios donde una de los residentes, una persona residente, es trabajador sanitario, por ejemplo, o una persona tiene o dio como contaminado en el edificio, y que han empezado a haber movimientos para intentar que esas personas, sobre todo si son trabajadores de la salud, ojalá que no vuelvan al edificio, sino que vayan a otra parte, y las personas que eventualmente han dado como contaminados, se les aísla también de una manera a los familiares, a las otras personas que viven ahí junto con ellos. ¿Cómo es esa situación particularmente los edificios, y en qué consiste esta nueva modificación a la ley de copropiedad? Sí, nosotros tenemos, todos estamos susceptibles de un eventual contagio, y por ejemplo, vuelvo al tiro a copropiedad, pero por ejemplo en campamento, cuando nosotros nos hemos encontrado con familias o personas que se han contagiado, el aislamiento es súper difícil ahí. Entonces lo que hemos hecho es trasladarlas con voluntad y con anuencia de las personas contagiadas a estos hostales sanitarios que están dispuestos en cada una de las regiones. Ya hay como 34 personas que están guardando la cuarentena y la recuperación de su contagio en hostales sanitarios. Los últimos fueron en la comuna de Mejillones, donde hubo un aumento importante en un campamento de personas contagiadas, y lo que hicimos rápidamente fue trasladarlos a los hostales sanitarios, lo mismo en Alto Hospicio, en Osorno y en fin, en otras comunas,
porque eso permite tranquilidad para el resto de las familias que vive ahí, y también para que la persona que tiene que guardar aislamiento en condiciones más precarias lo pueda guardar en mejores condiciones en estos hostales sanitarios. Y eso es el sentido de los hostales sanitarios, guardar aislamiento de manera más eficiente. Eso por un lado, pero por otro lado, está quienes viven en viviendas más definitivas, como son los edificios, los condominios, etcétera, y nos parece bastante inaudito, aparte de ser ilegal y fuera de todo sentido común. Yo veo como todos los días a las 9 de la noche a rabiar por los balcones, aplauden a los funcionarios de salud, agradeciéndoles su esfuerzo, pero resulta que hay algunos que durante el día les impiden ingresar a sus viviendas y los discriminan o los atemorizan o los amedrentan. Entonces, y eso no tiene razón de ser, no tiene justificación. Lo que hemos hecho, nosotros tenemos una ley de copropiedad que está vigente, pero ya habíamos avanzado bastante en su modificación y la habíamos aprobado en el Senado por este tema y otros temas bastante más profundos que dicen relación con el día a día en la comunidad. Y está en la Cámara de Diputados. Y como estaba en la Cámara de Diputados y justo surgen estas denuncias, los diputados nos pidieron en la Comisión de Vivienda ponerle suma urgencia para sacar esta ley definitivamente, con también adecuaciones de este tipo. Y estas adecuaciones dicen relación con sanciones que todavía no están resueltas, pero no están decididas por la comisión, por los diputados, pero que dicen relación con multas a quien expedita a través de juzgados de policía local, a quien considere que está siendo discriminado, ya sea por el comité de administración, porque toma decisiones no adecuadas en torno a personas eventualmente contagiadas, o porque sufren amedrentamiento de vecinos del mismo condominio sin que sea el comité de administración. Esa es una de las alternativas que se está barajando. Esta discusión se va a empezar a tomar esta semana, porque ya le agregamos suma urgencia al proyecto, pero va en esa línea. Ahora, hoy día, Fernando, igual se puede buscar una sanción en ese tipo de cosas, no es que esté impune. El Código Penal establece ciertas faltas que podrían asemejarse a una situación como esta, la ley Zamudio también, pero son situaciones más generales que podrían abarcar una situación como esta de discriminación en este tipo de casos, y por eso hemos preferido crear una figura en la ley de copropiedad, pero hoy día igualmente se puede denunciar situaciones como esta al amparo del Código Penal como falta, o al amparo de la ley Zamudio, un poco más engorroso. Y lo que ustedes están proponiendo, ministro, ¿cuáles son las sanciones y por qué naturaleza de esas sanciones? No. Efectivamente, lo que estamos proponiendo y lo que nos han planteado los especialistas en materia legislativa es avanzar en multas importantes. Okay. A quienes se les determine y se les pruebe de que efectivamente están discriminando el acceso a su propiedad, porque finalmente es eso, y a los espacios comunes. El comité de administración tiene hoy día toda la posibilidad de regular los espacios comunes y fijar ciertas reglas, pero lo que no puede hacer es discriminar, y discriminar es tratar de manera distinta a iguales, y por lo tanto, si en un departamento o en un edificio viven 50 familias, yo no le puedo decir a unos sí y a otros no, porque se me ocurrió, porque estás enfermo, porque tienes el color de la piel de uno de otra manera. Eso no se puede hacer. Entonces, sí, uno puede fijar ciertas reglas de convivencia mínima y de resguardo de seguridad, pero no discriminar, no dejarle que estacionen el auto, no impedirle que suban por el ascensor, en fin, o un poco menos impedirle que acceda a su vivienda. Eso es discriminación total, y eso nosotros estamos avanzando en una fórmula más bien de crear la figura ya derechamente, porque hoy día está, pero como les decía, en el Código Penal, y con una sanción que creemos que puede ser eficiente, multa importante a quienes lleven adelante ese tipo de discriminación con el juzgado de policía local. Estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkeberg. Ministro, es bien conocido que una de las actividades en el país que más empleo genera es la construcción. ¿Qué tanto ha caído la construcción en el país? ¿Qué tanto se reciben todavía solicitudes para... hay licitaciones que todavía se estén haciendo en términos de loteo? ¿Cuál es la situación actual? Sí, a ver, esa es la otra cara de la moneda, y eso también es bueno visibilizarlo, porque el frenazo es importante, y así como tener una emergencia que la estamos viviendo y se está sobrellevando razonablemente bien, como lo han reconocido en todos lados,
y con las dificultades que eso significa, el frenazo económico va a generar también un frenazo también en la generación de empleo, y una complejidad súper importante para un sinnúmero de familias, y eso está más que claro, no estoy contando ninguna novedad, todo indica que nos va a golpear fuerte como al resto de los países. Vivienda es uno de los agentes activadores de la economía importante, y no solamente importante, sino que es muy rápido. Cuando el Estado genera empleo, una de las maneras de generar empleo es a través del Ministerio de Vivienda o a través del Ministerio de Obras Públicas. La diferencia entre los dos es que el Ministerio de Vivienda tiene una cartera de proyectos seleccionados, calificados, listos para partir, pero que por diferentes razones, principalmente de recursos, no se pueden iniciar de inmediato, y por lo tanto hay un escalonamiento al inicio de obra. Nosotros hoy día tenemos 94.000 viviendas en ejecución, eso significa 120.000 empleos. Se supone, lo que dicen los entendidos, es que cada vivienda genera un empleo directo y 2 indirectos, ¿vale? Es decir, aproximadamente 3 personas genera empleo el proyecto de una determinada vivienda en forma permanente, digo. Entonces, nosotros ya hemos recibido recursos extra ya el año pasado con el ministro Larraín y hoy día con el ministro Briones en el Ministerio de Vivienda para generar mayor reactivación económica, y hemos seleccionado más proyectos de vivienda. De hecho, se están construyendo mucho más de lo que normalmente se construyen, pero el factor reactivador de la economía del Ministerio de Vivienda lo tenemos más que asumido y entendemos, y por eso estamos preparándonos para lo que se viene, porque hoy día los proyectos están ralentizados, hay algunos que se han suspendido, pero entendemos que vamos a tener que iniciar una reactivación importante. Por eso también le hemos pedido, por ejemplo, los proyectos de vivienda social, en este caso, donde hay asociados recursos públicos, muchas medidas de seguridad para que quienes estén trabajando en la obra no se vayan a contagiar, y se ha cumplido muy bien, y las obras están cumpliendo, y de hecho hemos visitado más de algunas y efectivamente se está cumpliendo. Eso por un lado, pero por el lado de la inversión privada, que es la otra cara privada, digo yo, construcción de vivienda privada sin asociados recursos públicos, hay un frenazo importante, eso de todas maneras. Simplemente les digo, Fernando, les cuento que nosotros tenemos un llamado de proyectos de integración, que son proyectos de vivienda de integración, que está en pleno curso el llamado, y el número de empresas constructoras que se han acercado es inaudito en torno a lo que habitualmente ocurre. Y empresas que habitualmente no construían viviendas sociales o viviendas para el Ministerio de Vivienda, sino que construían vivienda privada. Y eso da cuenta, vamos a tener ya el cierre de estos llamados en las próximas semanas, eso da cuenta de que las empresas están mirando al Estado y a los recursos públicos para poder construir, porque claro, la construcción de vivienda privada está muy paralizada, muy paralizada. ¿Y están los recursos disponibles en el Estado para ese tipo de cosas? Lo que hemos conversado nosotros con el director de presupuesto y con el ministro de Hacienda es que hay un ajuste importante, pero en el caso del Ministerio de Vivienda, hablo por mi ministerio y por el MOB, también lo planteó el director de la DIPRES, los recursos y los recortes no van por inversión, van por el lado de gastos administrativos. Ahí donde nosotros hemos hecho un gasto y un recorte importante, pero sí lo que se relaciona con inversión, vale decir, todo lo que está pensado en sacar adelante los proyectos de habitacionales, de espacios públicos, áreas verdes, etcétera, que generan empleo y además, por otro lado, generan la entrega de viviendas sociales y de mejoras importantes en la ciudad, se van a seguir empujando, y nuestro desafío es que se ejecuten, porque si no se ejecutan y se demoran y se ralentizan o se suspenden por alguna razón, evidentemente esos recursos se van a destinar a otras reparticiones por parte del Ministerio de Hacienda. El mensaje es, mire, los recursos en materia de vivienda que están seleccionados y destinados al Ministerio de Vivienda, si usted los ocupa de manera eficiente, los vamos a respetar. ¿Por qué? Porque genera empleo y además es una política social importante. Si no me los ocupa, ese fue el mensaje que nos señalan, evidentemente los vamos a ocupar y los vamos a redireccionar a otras carteras y a otras necesidades, dado el déficit fiscal que ya se avecina. Sí, por último le quisiera preguntar, ministro, sobre un poquitito lo mismo que estábamos conversando al final. ¿Cómo se avisora desde la lógica de vivienda este concepto nuevo que yo, la verdad, encuentro que es comunicacionalmente súper peligroso superponer durante muchísimo tiempo
casi 2 meses meter la idea de la distancia, del no hacer nada, del ralentizar la economía y de pronto, de un día para otro, avisar de que eventualmente se abren los malls, avisar que se puede generar una nueva normalidad gradualmente, cuando todavía hoy día ya se pusieron otras serie de comunas en cuarentena. Y por lo tanto le quería preguntar desde ese punto de vista, ¿cómo advierte usted que una actividad que funciona necesariamente en contacto no funciona, no se construyen edificios por teletrabajo, se construyen con gente ahí? ¿Y cómo eso se avisora dentro de esta lógica de volver gradualmente a los trabajos habituales? Sí, nosotros estamos y entendemos que el teletrabajo funciona muy eficiente y en otro tipo de oficios y de actividades, pero en el nuestro claramente no. La construcción es presencial de por sí, no hay nada que hacer, y no solamente presencial la obra, sino que quienes proveen materiales, etcétera, y los empleos directos, indirectos, hasta quien ofrece alimentación o vende sándwiches a la entrada de una obra, que muchas veces uno se las ha encontrado. Eso es empleos directos, indirectos, etcétera. El mundo de la construcción es presencial entero, completo, salvo los que diseñan los edificios antes de, pero en el momento que se ejecuta la obra no hay mucho más que hacer, hay que estar encima. Incluso nuestros inspectores de obra, los hitos nuestros que visitan las obras para ver los estados de avance y que se cumpla también, tienen que hacerlo de manera presencial. Nosotros, sí. Claro, nosotros lo que hemos hecho ahí, Fernando, es fijar, o sea, evidentemente, máxima precaución, y no desde ahora, sino que desde el día 1, porque en las comunas donde no había cuarentena, las obras se siguieron construyendo, y lo que se hizo fue impartir instrucciones muy estrictas de seguridad sanitaria en la obra, con la asesoría del Ministerio de Salud y también con el compromiso del gremio organizado, la Cámara Chilena de la Construcción. Y por lo tanto, se pusieron medidas estrictas de, por ejemplo, horarios diferidos de ingreso, enfermería permanente que toma la temperatura, almuerzos diferidos en horarios distintos para que no se junte mucha gente en el casino de la obra. Cuando se está haciendo las terminaciones de una determinada vivienda, en un dormitorio no pueden haber más de 2 personas. Evidentemente la mascarilla, el gel, el lavado de manos y un largo etcétera. Entonces se ha hecho un esfuerzo importante porque la obra continúe, pero siempre en coordinación con los trabajadores. O sea, aquí nadie se ha sentido, porque siempre está la alternativa de que se suspenda la relación laboral, que es la figura que creó la ley reciente, pero eso significa detener la obra. Y evidente los que están construyendo, más los trabajadores, los dueños del proyecto habitacional, más los trabajadores, han llegado al acuerdo, y eso nos ha ocurrido en varios lugares, de que continúan, pero con medidas de seguridad estrictas. Nos ha resultado hasta el minuto bastante bien. De hecho, en estos días también vamos a visitar nuevas obras para ver y fiscalizar que las medidas de seguridad sanitaria se estén cumpliendo, y eso hemos ido avanzando. Eso en las comunas donde no hay cuarentena, donde no hay cordón sanitario. En los donde hay, simplemente se ha suspendido la obra. Porque no pueden llegar los trabajadores, pero en las otras hemos seguido avanzando, pero con medidas de seguridad súper estrictas, y hasta el minuto, salvo Fernando, en Arica, donde tuvimos un contagiado en una obra, pero muy al inicio, no hemos sabido de obras nuestras encargadas por nosotros, que son, les decía, 94.000 viviendas en todo Chile en este minuto se están construyendo, donde haya habido algún trabajador que se haya contagiado por COVID. Ministro, muchas gracias por este contacto. Estamos despidiendo al ministro Cristian Monkeberg, ministro de Vivienda y Urbanismo. Muchas gracias por este contacto con Radio La Clave. Que le vaya muy bien. No, encantado, y para la próxima, cuando pase la emergencia, será en persona. Ok, que le vaya bien. Chao. Nos vamos, tengan ustedes buen día y sigan cuidándose. Chao, chao. Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia, presentó Combinación Clave. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave.